Josué, el sexto libro del canon bíblico que encabeza los libros históricos de la Biblia. El título en español y en hebreo se basa en el nombre del personaje central. Moisés cambió su nombre original, Hoshea, que significa salvación, a Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Tradicionalmente deletreado como Josué en el español. El equivalente en el griego es Jesús. En cuanto a su autor, el libro es anónimo. Debido a que Josué es el personaje central, la tradición judía lo ha considerado como el autor. 2 veces en el libro se menciona que Josué escribía, capítulo 18, versículo 8 y el capítulo 24, versículo 26. Él pudo haber escrito todo el libro, a excepción de los últimos versículos que hablan de su muerte. Por otra parte, muchos eruditos creen que en varios casos la frase hasta hoy, por ejemplo en el capítulo 4, versículo 9, apuntan a una época posterior a la vida de Josué. Si el libro no fue escrito por Josué, entonces el siguiente candidato probable es Samuel, quien habría utilizado fuentes que le fueron transmitidas de la época de Josué. El libro de Josué documenta la conquista y colonización de la tierra de Canaán. El libro se divide de forma natural en 4 secciones principales y cada sección se desarrolla en torno a un concepto hebreo particular. La primera sección, que es el cruce, es del capítulo 1 al capítulo 5. La segunda sección habla de la conquista del capítulo 6 al capítulo 12. Luego viene la división del capítulo 13 al capítulo 21. Y por último, la adoración, capítulo 22 hasta el capítulo 24. El género y estilo literario es una narrativa histórica escrita en hebreo. Josué es principalmente un informe de la conquista militar y colonización de Canaán, contando con gran habilidad. Los diálogos y el discurso de despedida de Josué añaden un dinamismo y emoción a este libro. Para resumir los hechos narrados en este libro, empecemos con su gran misión. Josué tuvo que enfrentarse al trabajo de invadir Canaán, destruir sus habitantes paganos, dividir la tierra entre las tribus de Israel y darle a cada uno la porción que le correspondía en su patria. Al principiar, les recordó que, aunque la tierra era de ellos, debía entrar y poseerla. Los ocupantes paganos conocidos como cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, entre otros, debían ser destruidos totalmente, no solo como castigo por sus terribles pecados, sino también para evitar que los judíos se casaran con ellos. Antes de comenzar la invasión, Josué envió espías a Jericó, la primera ciudad en el plan de ataque. Una mujer llamada Rahab, aunque pecadora, reconoció que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero y por lo tanto, ella amparó a los espías. Por este gesto, más tarde, ella y su familia se salvaron de la destrucción. Para llegar a Canaán de los campos de Moab, el pueblo tenía que cruzar el río Jordán. Dios milagrosamente detuvo la corriente del agua y la gente cruzó por tierra seca. El plan de Josué era entrar directamente al centro de la tierra, atacar luego el sur y por último el territorio norte. La gran ciudad de Jericó fue la primera en caer. En Ai, una ciudad más pequeña, los israelitas fueron vencidos porque había pecado en el campamento. Cuando este hecho salió a la luz y fue castigado, otra vez hubo victoria. Dirigiendo su atención hacia el sur, Josué se enfrentó en Gabaón con un ejército de 5 reyes aliados. Al huir los enemigos, Dios lo hirió con granizo y luego alargó el día para que los israelitas pudieran matar a cualquiera que hubiese quedado con vida. La conquista del norte se concentró alrededor de las aguas de Merón, donde el Señor entregó al enemigo en manos de Josué. Esta campaña completó el plan general de ataque, aunque los israelitas no mataron a todos los habitantes del país. El mapa señala la manera en que fue dividida la tierra. Las tribus de Rubén y Gad y media tribu de Manasés tuvieron permiso para asentarse al este del río Jordán. 9 tribus y media tomaron su herencia en la tierra. También vemos en el mapa las ciudades de refugio, 3 a cada lado del Jordán, a donde cualquiera que hubiese matado a una persona accidentalmente
podía huir. Además, 42 ciudades fueron destinadas a los levitas que ministraban en el tabernáculo. El discurso de Josué antes de morir deja ver su inquietud de que el pueblo volvería a la idolatría por su contacto con los paganos que quedaron en la tierra. Uno de los propósitos de este maravilloso libro es el pacto que Dios hizo con Abraham, que incluía la promesa de que sus descendientes tomarían posesión de Canaán, como lo expresa en Génesis capítulo 12, versículo 7. Durante siglos la promesa quedó sin cumplirse. El libro de Josué muestra cómo Dios, en su tiempo y a su manera, cumplió el aspecto de la tierra incluido en el pacto abrahámico. Sin embargo, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento habla de un Josué más grande que da a su pueblo el descanso supremo. Pueden verlo en Hebreos 4 del versículo 8 al versículo 9. El pueblo de Dios que hoy lee y estudia este libro debe verlo con los dos Josué en mente, el general israelita y el rey de reyes. Cristo en Josué. El nombre Josué es una variación de Jesús. El liderazgo de Josué para llevar al pueblo de Dios a poseer la tierra prometida es un presagio de Cristo que guía al pueblo de Dios a su herencia eterna. Josué es uno de los pocos héroes del Antiguo Testamento que es descrito sin grandes defectos de carácter ni pecados. El príncipe del ejército de Jehová, como lo dice en el libro de Josué capítulo 5 versículo 15, es sin duda alguna Cristo en forma preencarnada. Cosmovisión cristiana en Josué. La primera es la enseñanza sobre Dios. Vemos los dos atributos de Dios que más se manifiestan en el libro de Josué, que son su fidelidad en cumplir sus promesas y su juicio final sobre el mal. Si la promesa hecha a Abraham con respecto a la tierra para Israel se cumplió después de muchos siglos, entonces los creyentes de hoy no deberían sorprenderse si la promesa que él hizo en relación con el regreso de Cristo se cumpliera después de muchos siglos. La enseñanza sobre la humanidad. Aunque el libro tiene el cuidado de informar los fallos ocasionales de Israel durante la conquista, también es optimista en su perspectiva de que el pueblo de Dios puede vivir en victoria, siempre y cuando nos mantengamos confiando en Él. Y una enseñanza maravillosa sobre la salvación es el relato de Rahab la ramera en el capítulo 2 y el capítulo 6 de este libro. Ilustra profundamente la salvación por gracia por medio de la fe. Ella tuvo una conversión tan profunda que fue considerada una israelita y se convirtió en una antepasada biológica de Jesús, como lo dice en Josué 6:25, Mateo 1:5 y lo confirma en Hebreos 11:31. Pero mis queridos hermanos, de nada vale la lectura si no aplicamos a nuestras vidas. Por tal razón, les animo a leer este maravilloso libro que en conjunto con el resto de la Biblia nos muestra principios a seguir en nuestro caminar cristiano. En Josué podemos ver que para seguir plenamente a Dios en todo nuestro tiempo en la tierra, debemos obedecer la palabra de Dios y mantener los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Esto es el secreto para terminar bien nuestra carrera. Josué 24, 14 al 16.